importante. Esto de los números imaginarios, pues lo vamos a tocar a más detalle cuando ya veamos el conjunto en sí y las operaciones que se hacen. No, pero solamente para que identifiquemos. Los números imaginarios son resultado de una solución a un problema. La situación es de que muchas veces en ciertos problemas estos no tienen solución en los números reales. Entonces ahí es en donde surge la necesidad de definir otro tipo de número para darle solución. Mayormente pues este problema se genera cuando tenemos raíces de índice par, dígase raíces cuadradas, raíces cuartas, pero especialmente aquí vamos a hablar de la raíz cuadrada. ¿Qué pasa? Los números negativos no tienen una solución real, ¿sí? La raíz cuadrada de un número negativo no existe en los números reales, pero en los números imaginarios sí. Ahora, ¿por qué? Porque entonces se hizo necesario definir la unidad imaginaria. Y la unidad imaginaria es equivalente a la raíz cuadrada de menos 1. A esa raíz cuadrada de menos 1 se le llama unidad imaginaria y se representa con la letra I. Es muy importante que nosotros entonces vamos a reconocer el grupo de los números imaginarios con la letra I minúscula. ¿Cómo resulta un número imaginario? A partir de una raíz negativa, lo que se hace es de que se coloca el número ya sin el signo y se multiplica por menos 1. Recordemos que un número multiplicado por 1 es la misma cantidad. Y por menos 1, pues es la cantidad negativa, o sea que seguimos teniendo menos. Como el 4 ya es positivo, ahora sí ya tiene solución. La raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de menos 1 es la unidad imaginaria. Entonces, raíz cuadrada de menos 1 se cambia por la letra I. Y entonces se dice que la raíz cuadrada de menos 4 es 2 imaginario. De ahí es que sale entonces el concepto de los números imaginarios. Ahora, se dice que un número imaginario puede describirse entonces como el producto de un número real con una unidad imaginaria. El número real aquí es 2 y el número imaginario es I. Aquí lo que hay es un producto, quiere decir que se está multiplicando. ¿Qué es lo que ustedes pueden observar aquí? 4 por menos 1. Raíz de 4 por la unidad imaginaria. Así es como surgen entonces los números imaginarios. Y ahora, como entonces va a haber en alguna ocasión en donde resulte una operación entre números reales y números imaginarios, es que surge entonces un conjunto aún mayor que eso. Entonces, ahí es que surgen los números complejos, que pues este va a ser... Profe, disculpe, ¿puede regresar la anterior diapositiva? Sí, claro. Gracias, profe. Entonces, les decía, ahí es en donde vamos a tener a los números complejos, ¿sí? Y entre los números complejos, estos se van a representar con la letra C. Entonces, el conjunto C integra a los números reales y los números imaginarios. Los números reales R, los números imaginarios I minúscula, ¿recuerdan? Vamos a utilizar la I minúscula para no confundir imaginario con irracional. Los racionales lo representa la letra Q, los irracionales lo representa la letra I mayúscula. Los enteros, la letra Z, y los naturales, la letra E. Entonces, prácticamente, pues estos son todos los números existentes, ¿verdad? Y la clasificación matemática. ¿Cuál es el resultado de un número complejo o qué es un número complejo? Es la combinación de una parte real y una parte imaginaria. Y claramente, una parte real no se puede sumar a una parte imaginaria.
Y pues se dice que todo número real es complejo y también todo número imaginario es complejo. En el caso de un número real, por ejemplo, que fuera el número 2, este es complejo debido a que se le puede escribir la parte imaginaria como 0. O sea, es complejo porque sí tiene parte imaginaria, pero su valor es 0. Y el número imaginario también es complejo porque, por ejemplo, si tuviera 2 sí, ese es el número imaginario y la parte real es 0. O sea, todo número real es complejo, todo número imaginario también es complejo. Diga solamente si ya copiaron y le tomaron captura para poder avanzar. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Entonces, vamos a ver así brevemente las propiedades que van a tener las operaciones en números reales. Estas son las siguientes. Primero, aclaremos que vamos a hablar de adición y multiplicación. Adición es también decir suma. Primero, la propiedad conmutativa. Cuando hablamos de la propiedad conmutativa, esta se refiere al orden de los números, ¿sí? El orden de los números no nos afecta el resultado de la operación. Entonces aquí vemos dos ejemplos. Miren, 3 más 4 es 7. Y 4 más 3 también es 7. No importa que el número esté de primero, al final el resultado es el mismo. Eso es lo que dice la propiedad conmutativa. En la multiplicación lo mismo. 5 por 7, 35. Y si lo digo al contrario, 7 por 5 también es 35. Entonces, ¿qué es lo que dice la propiedad conmutativa? Que el orden de los números no afecta el resultado. Muchas veces, pues, dicen el orden de los factores no afecta el resultado, ¿verdad? Si se habla ya de factores, se está refiriendo específicamente a la multiplicación. En la propiedad asociativa, dice lo mismo. Es muy similar. La cuestión acá es de que cuando hablamos de asociar, estamos diciendo de agrupar, hacer grupos. Eso quiere decir que si tenemos varias operaciones, nosotros podemos agrupar. No importa cómo agrupemos, el resultado será el mismo. Entonces, miremos acá, 3 más 5 es 8. Y 8 más 6 nos da 14. Aquí tenemos 3 más 5 más 6, 11. Y de la misma manera, 11 más 3 es 14. Entonces, esto quiere decir que entonces el orden en que hagamos las operaciones al momento de agrupar no interfiere en el resultado que nos va a dar. Obviamente, aclaro que estamos hablando de la suma y la multiplicación. Esto no aplica para la resta y para la división. Allí sí cambia el resultado. Ahora en la multiplicación, por ejemplo, tenemos aquí 14 por 2, que es 28, y 28 por 6, que nos da 168. Y de la misma manera el otro, ¿verdad? 2 por 6, que es 12, y 12 por 14, evidentemente también nos va a dar 168. Esto es lo que dice la propiedad asociativa. Entonces recuerden, conmutativa, el orden de los números no afecta al resultado. Asociativa, el orden de agrupar no afecta el resultado. Pero únicamente estamos hablando de operaciones individuales. Suma y aparte, multiplicación. La propiedad modulativa o también del elemento neutro. El elemento neutro. Cuando hablamos de algo neutro, estamos diciendo de algo que no hace un cambio. Aquí varía el dígito que se va a utilizar. En la suma, el elemento neutro es 0. En la multiplicación, el elemento neutro es 1. ¿Sí? Entonces,
cualquier número significativo, por ejemplo aquí 241, si le sumo 0, sigo manteniendo el mismo valor. ¿Verdad? Eso es lo que dice el elemento neutro. Y lo mismo la multiplicación. 245 por 1, sigue manteniendo el mismo valor, 245. Y estas propiedades pues se utilizan muchas veces para resolver ya operaciones a veces en álgebra. Le he visto yo muchas veces escribiendo ese elemento neutro de otras formas. Ahorita pues no lo voy a introducir, pero sí es una de esas. Ahora, el inverso aditivo. Si ustedes se dan cuenta, en el espacio de multiplicación no hay nada. Ahora porque estamos hablando de aditivo. Cuando hablamos de un inverso, decimos que los inversos al operarse nos dan como resultado el elemento neutro. ¿Sí? Ya dijimos, el elemento neutro de la suma es 0. ¿Cómo sé que dos números son inversos? Porque son el mismo número, pero tienen diferente signo. Entonces, aquí diremos que la suma de inversos aditivos es igual al elemento neutro. Entonces tendríamos, por ejemplo, si tuviéramos menos 13 más, su inverso sería el mismo número 13, pero con el signo contrario. Este tiene menos. Sería más. Sería más. Y esto nos da 0. Esa es la propiedad del inverso aditivo. El inverso multiplicativo tiene la misma situación. Lo único que ahora es la multiplicación de inversos es igual al elemento neutro. Es decir, 1. Entonces, aquí 3 por 1/3. Si ustedes ven, pues, si tenemos un número entero, por ejemplo 4, su inverso está formado por el numerador 1 y abajo como denominador la misma cantidad. Esto es muy similar a lo que hablamos en física, ¿verdad? De que para cancelarse tiene que estar uno arriba y uno abajo. Es decir, que esto se cancela y queda 1. Esa sería una explicación de por qué nos da el número 1. Así es como se va a manejar. Y si, por ejemplo, tuviéramos la fracción 1/8, ¿cuál sería su inverso? El 1, profe. No, sería el número 8. ¿Sí? Pues entonces ahí nos da la posibilidad de cancelar y eso nos da 1. No sé si me están entendiendo esa cuestión de las propiedades o tienen alguna duda. ¿Punto? ¿Está claro o hay alguna duda? Está claro, profe. Está claro, profe. Y por último vamos con la propiedad distributiva. Cuando hablamos de la propiedad distributiva, si se dan cuenta, esta relaciona a ambas operaciones, a suma y a multiplicación. Esto es porque cuando tenemos una multiplicación fuera, aquí ven que el 4 está multiplicando y dentro del paréntesis tenemos una suma. La propiedad distributiva nos dice que es posible multiplicar primero cada uno de estos términos por el factor que está afuera y luego sumar todos los resultados, que es lo que nos dice acá, ¿verdad? 4 por 5, miren, que es 20, más, y 4 por 7, que es 28, y eso da 48. Eso es lo mismo que si lo resolviéramos primero el paréntesis, ¿verdad? 5 más 7, 12, y 5 por 12 igual es 48. ¿Verdad? Las propiedades más que todo
se van a aplicar en ciertas operaciones. No quiere decir de que siempre cuando vamos a estar operando, aquí la conmutativa, aquí la asociativa. No es algo así, pero sí nos ayudan a resolver cierto tipo de situaciones. Por eso, pues, es necesario tomarlas en cuenta. Entonces, ¿estamos claros? Sí, profe, ya. Sí, profe. Entonces, haciendo un resumen, entonces, de las propiedades, decimos la conmutativa cuando hablamos de conmutativa, dijimos que el orden de los números no afecta el resultado. Eso para adición y multiplicación. Asociativa nos dice que el orden de agrupamiento, vamos a decir, es decir, la forma en que hacemos grupos, no afecta el resultado. Es decir, ¿qué grupo operemos primero? No afecta. Luego sigue la modulativa, que ya dije, o del elemento neutro, que en la suma, el elemento neutro es 0 y en la multiplicación es 1. ¿Qué pasa aquí con la propiedad modulativa? Que al operar con el elemento neutro nos queda únicamente la cantidad significativa. Luego tenemos los inversos. El inverso aditivo nos dice que la suma de inversos aditivos es igual al elemento neutro. Es decir, menos 5 más 5, estos son inversos aditivos, nos va a dar 0. El inverso multiplicativo nos dice que la multiplicación de inversos multiplicativos es igual al elemento neutro. Eso quiere decir entonces, por ejemplo, 2 por su inverso multiplicativo, que sería 1/2, siempre va a ser el 1 arriba y el mismo número abajo. Es 1. Eso dice el inverso multiplicativo. Y por último, la propiedad distributiva nos dice que se puede multiplicar los sumandos por el factor y luego sumar todos los resultados. Y aquí es muy importante que ustedes se lleven claro estas propiedades, porque en la hoja de trabajo viene identificarlas, ¿verdad? En ciertas operaciones, identificarlas. No viene a hacer la operación, sino identificar qué propiedad se aplicó. Entonces, por ejemplo, aquí en la distributiva, que tuviéramos los números
3 más 2 más 7. ¿Sí? La propiedad distributiva no se va a limitar a solo dos números dentro del paréntesis. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser varios. Y el número que multiplica no por fuerza va a estar al inicio, también puede estar al final. ¿Sí? Si aplico la propiedad distributiva aquí sería 3 por, ¿qué número es el que multiplica? 5. 5. Ahora el signo más el siguiente número 2 2. por 5 7. más 7 por 5. Y se resuelve cada uno, ¿verdad? 3 por 5, 15. Más 2 por 5, 10. Más 7 por 5, 35. Y si ahí sumamos, 15 más 10 es 25. Y 25 más 35 es 60. Eso es lo que dice la propiedad distributiva. ¿Estamos claros entonces? Le Sí, tomamos profe. captura y lo copiamos, profe. Sí, claro. Entonces, solamente ahí para indicarles.